Bueno, buenas noches a todos. Dios les continúe bendiciendo. Igualmente a todos los que van a estar viendo este video. Vamos a iniciar nuestro tiempo de oración. Padre, hoy te doy gracias, Señor, porque una vez más venimos, Señor, a derramar nuestro corazón delante de ti, a humillarnos, a entender, Señor amado, que arrepentimiento es sencillamente el cambio de manera de pensar dentro de nosotros, de un sistema de creencias falsos a un sistema de creencias verdadero. De la mentira llegamos a la verdad, de la muerte llegamos a la vida, de la maldición llegamos a la bendición, Señor amado. Y así, Señor amado, entender que ya no somos lo que fuimos, Señor amado, por la naturaleza de pecado, sino lo que ahora somos en el poder de la resurrección en esta nueva creación. Por eso, Señor amado, oramos para que así nuestra manera de pensar torcida continúe siendo cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo, Señor amado. Entendiendo, Señor, que todas las fortalezas que vinieron, Señor amado, son derrumbadas, son destruidas, por lo que ya tú hiciste la obra, Señor amado, cuando destruiste el imperio de la muerte, cuando bajaste y destruiste, Señor, toda la raíz del problema, Señor, que había en el corazón de nosotros. Hoy te damos gracias, Señor. Decidimos abandonar todo pensamiento engañoso, mentiroso y abrazamos la verdadera mente de Cristo con nuestra única manera de pensar. Vaya allí, renuncie a conformarnos o adaptarnos a la cultura del mundo que nos rodea. Señor, no queremos nada del sistema de creencias falsos que el mundo nos ha dado. Padre, y en el nombre de Jesús, tampoco a la sabiduría humana de este siglo. No permitimos tampoco que la tradición religiosa, la mezcla del bien con el mal, la mezcla de la verdad, de la mentira con la verdad, la mezcla, Señor amado, de la muerte con la vida, de la maldición con la bendición, Señor amado, lleguen a afectarnos en nuestra manera de pensar o de razonar, Señor amado. Dejamos de imitar estos ideales y opiniones de esta cultura que nos rodea. Oramos porque sí deseamos ser transformados. Es un clamor del corazón el querer ser transformados. Hay un clamor genuino en nuestras vidas en la que te estamos pidiendo, transfórmanos y transfórmanos, Señor amado. Cambiando así nuestra manera de pensar, nuestra forma de pensar por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, Señor. Ahora, en esa autoridad que tenemos, en nuestra identidad en Cristo, tenemos esa autoridad, Señor amado, para destruir fortalezas, para destruir los obstáculos en nuestra mente que nos impiden la transfiguración. Y ahora, Señor, en esa autoridad, ahora ordenamos que caen, Señor amado. Señor amado, hacemos juicio, Señor, sobre estos pensamientos incorrectos. Hacemos juicio sobre la mente torcida. Hacemos juicio, Señor amado, sobre todo lo que emanó de esta fuente, Señor amado, de muerte que hubo en nosotros, Señor amado. Y destruimos fortalezas de creencias falsas, erróneas y engañosas. Renunciamos a la imagen falsa que el mundo nos enseñó a ver acerca de nosotros, esa imagen que no refleja al Cristo glorioso. Rechazamos un sistema sin principios basado en manipulación y en la sabiduría corrupta del bien y del mal, falsa e injusta. Determinamos usar. Usa allí, determine que usted tiene armas poderosas espirituales que no son naturales, no son físicas, son espirituales, pertenecen a la dimensión del Espíritu, Señor amado. Por lo tanto, Señor amado, hacemos uso de esas armas poderosas espirituales que ahora tienen el poder divino para que podamos destruir fortaleza, desmantelar engaños, Señor amado, quitar errores ocultos, Señor amado, provenientes de filosofías falsas y deformadas, o de todo pensamiento, Señor amado, oculto, engañoso, Señor amado, que hubo en nosotros en el nombre de Jesús. Derribamos también razonamientos torcidos, fantasías engañosas, Señor, argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo, que están en contra, Señor amado, de reflejar esa perfecta y hermosa imagen resplandorosa de tu gloria en el nombre de Jesús. Rompemos las actitudes arrogantes que se levantan en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios y en la fe ilimitada de lo imposible. Capturamos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oramos para edificar la pureza de la verdad,
Declaramos que muros y contramuros de salvación rodean nuestra mente ahora. Declaramos que el Espíritu Santo en nosotros transforma nuestros pensamientos, nuestra parte afectiva, nuestra voluntad, nuestra conciencia, moldeándonos ahora a la vida de Cristo y construyendo esa obediencia hasta llegar a la madurez del varón perfecto que es Cristo. Establecemos como única verdad en nuestros corazones a la simiente incorruptible, Señor amado, a la verdad de arriba, Señor amado, a la verdad del Logos, la palabra de Dios que es espíritu y vida, que se hizo carne, al Dios encarnado, a nuestra única roca, Señor, sólida. Oramos de acuerdo con Efesios capítulo 1 versículo 17 a 23. Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia que tenemos, cuál es esa extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros que hemos creído, según esa acción poderosa de la fuerza poderosa dentro de nosotros. Oramos para poder vivir en esa fuerza que operó en Cristo, habiéndolo resucitado de los muertos y habiéndolo sentado a la derecha en los lugares celestiales, como lo hizo con Cristo, también lo hizo conmigo en el nombre de Jesús. Sentada ahora con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y usando ese poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y de nuestros pies, y dándolo por cabeza sobre nuestras vidas, siendo miembro de su cuerpo a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos para que los recursos gloriosos e inagotables fortalezcan con poder nuestro ser interior por medio de nuestro espíritu, revelándonos profundamente que Cristo sí vive dentro de nosotros, en nuestros corazones, que sí tenemos esa mente de Cristo por medio de la fe, echando raíces profundas y siendo cimentada en el amor de Dios, permaneciendo en Él. Oramos para que podamos comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán alto, cuán largo, cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es el amor que supera nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Oramos para experimentar ese amor pleno de Dios dentro de nosotros, Señor amado, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo, y para ser completamente llena de toda esa plenitud de vida y poder que provienen de ti. A Jesús sea la gloria en la iglesia por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses 1, 9 al 13, oramos para ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencias espirituales. Ahora somos del Espíritu, ahora somos en la naturaleza divina de Dios, tenemos la inteligencia de Dios, nuestro Padre, Señor amado, y de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, podemos, Señor amado, andar agradándole en todo, Señor amado, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos para ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y ser constante en medio de las pruebas, con gozo, siempre dando gracias al Padre en todo, quien nos hizo aptas para participar de la herencia del reino. Oramos para entender que nuestro Padre ya liberó nuestra alma de la potestad de las tinieblas, y ya nosotros hemos sido trasladados al reino de luz y vida de su amado Hijo, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Bueno, podemos sentarnos. Quiero iniciar entendiendo lo que sucedió en la parte de la mezcla. ¿Se acuerdan del vaso? Sí. ¿Se acuerdan del agua? Entonces dijimos que el corazón de Satanás tenía la verdad perfecta de la sabiduría de Dios. Él tenía la sabiduría dentro de él. Él tenía de esa fuente de sabiduría es de donde fluía el pensamiento del corazón de él. Pero igualmente tenemos que entender que debido a la maldad que se suscitó en el corazón de él, a esa maldad que él mismo pensó, a esa misma maldad que él mismo dejó que su corazón lo concibiera, habiendo concebido el pensamiento de maldad, él mismo dio a luz al pecado dentro de él, que igualmente ocasionó el que él fuera destituido de la gloria de Dios. Y esto fue lo que sucedió. Entonces vemos aquí el bien de la sabiduría incorrupta de Dios en el corazón de él, pero vemos que la maldad vino a su corazón. Y el bien que había dentro de él, quedó totalmente ¿qué?
trastocado, contaminado. Muy bien con la palabra, contaminado. Si se fijan, totalmente contaminado. Entonces eso fue lo que vino a ser del corazón de él. Una semilla que estaba produciendo un bien torcido y una semilla y un pensamiento que fue de maldad, que vino a ser una sola semilla, que es el conocimiento del bien trastocado, contaminado, y del mal en el corazón de él. Entonces, es bien tremendo mirar esto, porque aún después, en un ratito, esto se pone claro, esto se asienta y se mira una claridad, pero es una claridad que totalmente falsa. Es una claridad aparente. Es una luz que no es la verdadera. Entonces, de ahí que viene la reflexión en entender que comiendo aún del bien y del mal, continuábamos estando muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque era un bien trastocado, un bien contaminado, que vino a ser con el mal una sola semilla, que era la semilla de pecado en el hombre, que igualmente fue concebida en el corazón de Eva. Bien, entonces, ya ahora sí aclarando el punto que quería mostrarles ese día que no se dieron las cosas. De todas maneras lo pudimos hacer ahora. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a comenzar. Bien, entonces el tema que vamos a ver hoy es de la maldición de la muerte. La maldición de la muerte a la bendición de vida. Y quiero felicitarlos por esas plantas tan hermosas. Dios mío, les dieron, de verdad que fue tremendo. De verdad que es bien lindo mirar cómo de verdad el grano totalmente desaparece. Y no se parece en nada al nuevo cuerpo, a la nueva planta. ¿Sí se dan cuenta? No, consíganse otra semilla. Ok, consíganse otra semilla, consíganse un grano, un frijol verde que llaman, ok, el frijol verde que llaman, ok. Pero hay algunas que están hermosas. Bueno, pueden poner la planta ahora en sus casas, hermosa, 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 hermosa. Todas están hermosas. Y la del hermano también está allí hermosa, ok. Entonces, pueden sembrarlas en sus casas. Lo que pasa es que es una enredadera, ¿no? Ella necesita de un palito para poderse levantar. Ella necesita de un palito para poderse levantar. Bueno, entonces, de la maldición de muerte a la bendición de vida. Dos comidas, una para muerte y otra para vida. Entonces entendemos que el fruto del conocimiento del bien y del mal causaría la muerte en el hombre, pero el fruto de vida, del árbol de vida, pues causaría ¿qué? La vida, la fuente de la vida de Dios estaría permanentemente en el hombre, pero no así cuando el hombre come de este árbol del conocimiento del bien y del mal, que ocasionó la maldición que ya había sido sentenciada y de la cual fue cumplida cuando el hombre desobedeció. ¿Okay? En la introducción, allí la tenemos en el bosquejo. En el bosquejo pongo aquí un cementerio. ¿Por qué pongo un cementerio? Porque ese es el estado de muerte en que nosotros nos encontrábamos. Nosotros necesitamos entender y vamos a entender en esta clase que realmente nuestra alma estaba en ese lugar de muerte. Y sí estaba en ese lugar de muerte. El alma estaba cautiva en la región de la potestad de las tinieblas y de la muerte. Esto no es ¿cómo decirte? Una cuestión de que no fuera verdad, sino que es la realidad tangible de cómo ya nosotros no, pero los que están afuera se encuentran en una región de muerte literal. ¿Okay? Aunque sus cuerpos estén libres, aunque uno camine y esto, la dimensión espiritual del alma, del estado del alma, es de un cadáver. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque así estuvimos también nosotros. Entonces, de ahí que puse ese cementerio en ese lugar,
en esta introducción. Entonces vamos a leer la introducción, allí las tienen. Entender que la caída del primer hombre cuando comió del árbol de muerte es trascendental para ahora vivir comiendo del árbol de la vida que es Cristo. El ser espiritual integral del hombre fue afectado en su totalidad. ¿Qué fue afectado? Fue afectado el espíritu, la mente del espíritu, fue afectada su alma y también fue afectado el cuerpo humano a causa del pecado en el corazón del hombre o en la mente del hombre, en la dimensión espiritual. El hombre entra en un estado de muerte espiritual manifestado en entenebrecimiento y separación de la luz de la vida que es Dios. Recuerden la palabra luz y vida. Siempre les he dicho que esas son dos palabras que van juntas. Donde hay luz, hay vida, y donde hay vida, hay luz. Vimos los versículos igualmente. Bien, continuamos entonces. El alma, oigan bien, el alma en la caída del primer Adán, el alma entró en un estado de cautividad, bajo el poder de la muerte, siendo aprisionada en la región del Hades. Y la región del Hades se encuentra abajo. Lugar donde las almas permanecen cautivas. Allí estábamos nosotros antes de venir a Cristo. Allí está también la humanidad de las personas, de las almas de las personas que no han recibido el Evangelio, que no han recibido a Jesucristo en sus corazones. Ese lugar de cautividad del Hades donde el alma estaba aprisionada. Pero en la resurrección de Jesucristo, por eso fue que mostré el cementerio, pero en la resurrección de Jesucristo, oigan bien, en la resurrección de Jesucristo, Él manifestó que la muerte no lo pudo retener, levantándose en un nuevo orden de vida y posteriormente ascendiendo y sentándose en las regiones celestiales donde ahora nosotros también estamos en Él. Sabemos que Él resucitó, sabemos que el alma de Él fue sacada del Seol o del Hades, que dan la misma palabra. Sabemos también que su cuerpo no quedó en la tumba, su cuerpo también fue sacado. Si su cuerpo fue sacado significa que su alma igualmente fue levantada para vida eterna, en la misma dimensión del cuerpo humano. Jesucristo resucitó como el primogénito de una nueva creación, una nueva raza inmortal e incorruptible. Por esta causa, ahora en su mano se encuentran las llaves de la muerte y del Hades, mostrando su autoridad absoluta sobre ambas dimensiones. Entonces entendemos que ya ni las llaves del Hades, ni las llaves de la muerte, o sea, de ese lugar donde el alma se estaba cautiva, las tiene Satanás más. Quien las tiene ahora es ¿quién? Cristo Jesús. Y Él las abrió. Él abrió la tumba y Él abrió el Hades para que nosotros pudiéramos ¿qué? Emerger como Él resucitó, así también nosotros resucitar en Él. Y esto es importante entenderlo. Bien, vamos entonces ahora al propósito. Entonces la muerte que reinó, pero ahora también la vida de Dios es la corona que ahora está reinando sobre nuestros corazones. En el propósito que está allí también en sus bosquejos dice: el propósito de esta enseñanza es mostrarles a cada uno de ustedes que el estado en que se encontraba la humanidad estaba bajo la maldición de muerte. Todo hombre nacido de mujer entró bajo la condición de muerte espiritual con su fuente de vida desconectada de Dios. ¿Cuál era la fuente que había en el corazón del hombre? En el corazón del hombre había una fuente ¿de qué? De muerte. No había vida de Dios en esa fuente. Y la cautividad de su alma en la región del Hades bajo el dominio de la muerte. Pero también mostrar que esa era nuestra condición pasada, y así lo fue, es verdad, nosotros estábamos en esa condición. De ahí cuando yo les he dicho que cuando yo les enseño lo que fue la condición en la que nos encontrábamos, para entonces mirar la condición en la que ahora Jesucristo nos puso en una posición y en una posesión diferente de vida, de igualmente en otro lugar, porque trasladó nuestra alma de aquí abajo, la trasladó arriba, y esto nos enseña a apreciar muchísimo más la cruz, la resurrección y su ascensión y glorificación. Entonces, una cosa importante en esta clase es el propósito, que hemos sido resucitados con Él, hemos sido trasladados al reino de luz y de vida, donde ahora participamos de una nueva fuente. Esto significa que yo fui subida. ¿A dónde? Mi alma subió, mi alma estaba abajo, pero resucitó en Cristo Jesús y fue subida. No se quedó aquí abajo. El alma no se quedó abajo, el alma subió.
¿Cuántos saben que Jesucristo ascendió a los cielos? ¿Cuántos saben que la Biblia nos enseña que Él está ahora mismo en lugares celestiales? Entonces, si esto sucedió con Él, igualmente sucede con nosotros, no cuando nos vayamos, no cuando venga el rato y nosotros subamos. No, 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 no. Esto sucedió ya en la dimensión espiritual y mi alma literalmente sí está arriba y no aquí abajo, bajo la cautividad del poder de la muerte. Amén. Bien, entonces en el objetivo es mostrarles claramente que al nacer de la simiente incorruptible recibimos plenamente los beneficios de su obra redentora. Por eso ese es el corazón. Eso es lo que hay ahora aquí en usted. Hay un nuevo corazón. Oye bien, hay un nuevo corazón, una nueva dimensión espiritual, un nuevo espíritu dentro de ti, un nuevo corazón, ya no de piedra, una mente que ahora puede recibir la vida de Dios dentro de él. De ahí que pues puse esta diapositiva. Entonces, en el bosquejo dice mostrar claramente que al nacer de la simiente incorruptible recibimos plenamente los beneficios de su obra redentora, su muerte, su resurrección y su glorificación. Esto implica que el corazón de piedra fue quitado y recibimos un nuevo corazón. Y en ese nuevo corazón recibimos igualmente la mente de Cristo. Ya no es la mente del diablo, la mente caída a la cual estábamos sujetos debido al entenebrecimiento que había en nuestros corazones, sino a una nueva mente que sencillamente tiene la fuente de luz y vida dentro de nosotros. Nuestra alma fue sacada de la cautividad de la región del Hades, porque el Hades no pudo retener el alma de Jesucristo, tampoco puede retener la nuestra, que nosotros hemos recibido por gracia por medio de la fe. Ninguno de nosotros pudo hacer eso. Él lo hizo y nosotros ahora lo creemos que ya sucedió en Él, por lo tanto también sucedió en nosotros. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Bien, igualmente por esta razón nuestra alma también fue trasladada al reino de Dios. El poder de la resurrección nos levantó, nos dio vida y nos sentó en las regiones celestiales donde ahora participamos de la dimensión donde opera la fuente de vida. Entonces en esta clase van a estar viendo mucho acerca de la cautividad que hubo del alma en el Hades, pero también de la liberación que causó el poder de la resurrección de esta alma que se encontraba cautiva en el Hades. Hoy vamos a estar dándole duro porque necesito, en el poder y la autoridad de la verdad, necesito que fortalezas de mentira en las que usted todavía se miraba en ese nivel de cautividad aquí abajo, ya fue destruido. Usted no tiene por qué obedecer ni a lo terrenal, ni a lo animal, ni a lo diabólico. Usted no tiene por qué estar atada su alma a esta tierra. Nosotros ya no estamos atados a esta tierra. Nosotros somos de arriba, vivimos arriba y manifestamos lo de arriba. Por eso nuestro corazón, nuestra mente, fija los ojos en las cosas de arriba y no en las de aquí abajo. Es verdad que hay mucho todavía por el Señor obrar en ese poder de la verdad dentro de nosotros, pero ahí vamos. Tenemos que vernos elevados, tenemos que vernos arriba, tenemos que vernos en una no cautividad de aquí abajo, sino en una liberación arriba. Amén. Y esto es importante, esto es muy importante para todos nosotros. Bien, entonces vamos a ir al desarrollo de la clase. Hoy voy a ir un poquito así como acelerada, pero es que quiero tomar un buen rato para orar porque traje una oración muy poderosa. Es más, antes de que se me olvide, en la parte de sus bosquejos, en la parte de atrás de sus bosquejos, usted tiene una oración. Esta oración, es toda la enseñanza, todo el hilo profético de la enseñanza que está declarada en esta oración. Pero igualmente también está la parte de la administración al alma, de la conciencia del alma liberada, o sea, el alma verse totalmente libre de la cautividad del lugar en donde se encontraba, pero también en la parte de abajo mirarnos en los lugares celestiales con Cristo. Entonces la liberación, la liberación del alma, de la cautividad del alma, aquí abajo en el Hades, conllevó a una liberación para que nosotros pudiéramos estar arriba. ¿Me entienden? O sea, ya no estamos abajo. Pero entonces, ¿a dónde estamos? ¿Estamos deambulando por la tierra? No, estamos arriba. Amén. Esta mañana fue gracioso porque en la meditación que estaba haciendo y estaba orando, el
se me vino un pensamiento gracioso a mi mente. Entonces, había una persona conmigo y me dice, ¿de qué te ríes? Y yo le dije, del pensamiento que acabo de tener tan gracioso. Porque esta fue la manera, y voy a decirles, porque esta fue la manera graciosa en que me vi, ¿ok? Voy a subir un momentico porque que me queda muy difícil ahí por la falda. Pero, a ver, usted flaquita, venga para acá. Este fue el pensamiento que tuve, ¿ok? Yo sé que yo estoy en los lugares celestiales arriba, mi espíritu está arriba, ¿ok? ¿Cuántos están arriba? ¿Cuántos están arriba? Pero entonces, ¿ok? Este es el alma, esta es el alma mía, esta es el alma mía, ¿ok? Entonces yo en mi imaginación, yo le decía a mi alma, oigan bien, oye, no es solamente mi espíritu el que está arriba, sino tú también, porque ya tú fuiste liberada de la cautividad del lugar de región muerte. Entonces yo miraba en el espíritu como mi alma, como mi espíritu agarraba mi alma y me levantaba para estar en la misma unidad en los lugares celestiales con Cristo. Y esto es lo que realmente sucede, realmente es así, ¿ok? Más y más tenemos el entendimiento de que ya no estamos arraigados, oye, ya no tenemos raíces de esta ley de la gravedad de la muerte en nosotros, sino que ahora esto fue ya cortado para que nosotros podamos ser elevados a los lugares celestiales. ¿Cuántos glorifican a Dios? Entonces, gracias. Ok, ahora sí me puedo bajar. Ok, bien. Entonces vamos a mirar rápidamente. Satanás da origen de la maldición de muerte y tinieblas, ya lo hemos venido viendo, ya sabemos que él es originador de ¿qué? De la fuente de muerte y tinieblas que entró en el cosmos. Al apartarse de la fuente de vida, la maldad y la muerte se hallaron en él, constituyéndose en una fuente de tinieblas y ¿qué? Y muerte. Ya entendimos igualmente lo que sucedió en el corazón de él a través del vasito. Si se fijan cómo se asentó y se ve la claridad, pero ¿esto qué? Esto no es la pureza de la verdad, esto no es la pureza de la sabiduría de Dios, ya está ¿qué? Alterada. Y esto mismo de él lo puso en el corazón de la mujer cuando la mujer le creyó la mentira con respecto a que no moriría y comió del árbol. ¿Okay? Entonces así también vino en nosotros ¿qué? El poder de la mezcla, el poder de la mezcla, de la sabiduría corrupta, torcida y contaminada, igualmente de la maldad. Bien, entonces allí en Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bien, entonces el hombre antes de la caída, tenemos que entender el hombre antes de la caída, igualmente podemos ver allí, a imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre sin pecado, inocente, conciencia limpia, sin enfermedad, igualmente sin enfermedad, no había maldición de muerte, no había pecado, no tenía enfermedad, no había maldición de ningún tipo, ni en el espíritu, ni en el alma, ni en el cuerpo. Oigan bien, ni en el espíritu, ni en el alma, ni en el cuerpo. Él, ¿qué hacía? Él sencillamente estaba totalmente conectado. El corazón de él, en la parte de la dimensión del espíritu, estaba conectada con la fuente de vida en los lugares celestiales. Y luego cubiertos de gloria, luz y vida. Entonces allí podemos ver claramente lo que fue el hombre antes de la caída. Bien, pero igualmente también tenemos que entender que en el Edén Satanás engaña al hombre y el hombre come del árbol que introduce la muerte espiritual y la cautividad del alma. Tenemos que siempre tener en cuenta que hubo una afección en el espíritu primero que todo. ¿Ok? En el espíritu primero que todo, la mente es entenebrecida, la gloria de Dios es quitada del corazón del hombre, pero igualmente el alma es afectada. ¿Cómo es afectada el alma? Llevada en cautividad. ¿Dónde es llevada en cautividad? Aquí abajo. Cuando no hay vida de Dios, pues queda cautiva bajo la región del Hades, del Seol o de la muerte. Bien, entonces en el Edén Satanás engañó al hombre induciéndole a comer del árbol que representaba la fuente de muerte, y la advertencia divina había sido clara: el día que de él comieres, ese día que morirás. Entonces ese es una maldición de muerte. Esta maldición de muerte fue la que ocasionó toda la problemática en la naturaleza, en la naturaleza tridimensional del hombre, en la parte de su espíritu, mente, en la parte de su alma
y en la parte también de su cuerpo. Absolutamente todo fue afectado. El primer lugar fue donde, en la parte dimensional de la mente del espíritu. La otra parte fue el alma y luego también fue el cuerpo humano. Bien, ¿entendieron a eso? Ok, entonces, sin embargo, el hombre fue engañado, 2 Corintios 11:3, pero temo, 2 Corintios 11:3, voy a ir un poquito rápido, por eso entonces estén tomando solamente los apuntes, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados. Bien, pueden ver también en 1 de Timoteo 2:14, no lo voy a leer, y luego en Romanos 5:12, esa sí la voy a leer. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró, oye, el pecado entró, el pecado, ¿cuántos pecados hubo? Uno solo, que fue la transgresión, la desobediencia, ¿ok? Pero ¿qué? Causó igualmente, ese pecado causó múltiples pecados en el hombre. ¿Por qué? Por el entenebrecimiento de la mente del espíritu, el alma fue cautivada en la región del Hades e igualmente el cuerpo fue llevado a la corrupción. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que entró, la muerte. ¿Qué entró? La muerte. ¿En dónde? A la parte dimensional espiritual, a la parte del alma, y el cuerpo igualmente resultó recibiendo la corrupción de esa muerte. Bien, entonces, lo que produjo la caída. Entonces miremos allí qué produjo la caída, lo acabo de decir, muerte espiritual. La mente del espíritu fue entenebrecida. Vamos a Efesios 4:18. Efesios 4:18. Y dice así, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Esto fue en la dimensión de ¿qué? Del espíritu. Esto fue en la mente del espíritu que fue entenebrecido, o sea, fue oscurecido su entendimiento. Bien, la otra cosa que está allí es el alma quedó cautiva bajo el dominio del Hades. Miremos estos versículos, son versículos muy tremendos. En Salmo 16:10, porque yo quiero que de aquí salgan entendiendo dónde se encontraba su alma antes de llegar a Cristo y dónde se encuentra el alma de las personas que todavía no han recibido a Cristo. Esto no es un chiste, esto es una verdad y es una verdad real y tangible. Y si no se les predica a ellos, entonces van a mantenerse en ese lugar. Por eso es importante la predicación del evangelio, de las buenas nuevas del evangelio, ¿ok? A toda criatura. Bien, entonces vamos a leer Salmos 16:10, si quiero que lo abran. Es muy importante este punto, porque es la parte donde realmente quiero que ese núcleo de esa verdad en ustedes, despierten ustedes esa verdad, pero también destruya toda mentira en la que el enemigo los ha tenido. Muchas veces nos ha tenido en esa creencia falsa. Dice así, porque no dejarás mi alma en el Seol. Vaya, aquí el salmista está hablando, pero realmente está expresando lo que Jesucristo le creyó a Dios, que su alma no quedaría en el Seol. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, ¿dónde bajó el Señor? ¿Dónde bajó el alma del Señor? Pues al lugar a donde su alma y mi alma estaban. Y donde están todas las almas de la humanidad. Todas las almas de la humanidad se encuentran allí. ¿Okay? Estamos hablando de una dimensión espiritual. Oye, esto no se puede entender con el razonamiento humano. Porque usted dice, pero pastora, yo la veo a usted aquí. Claro que sí, en lo natural estoy aquí. Pero en lo espiritual estoy arriba. Y no estoy abajo. ¿Me siguieron acá? Ok. Entonces eso es muy lindo. Bien, entonces no dejarás mi alma en el Seol. Esa fue la promesa que Dios le hace a Jesucristo. No dejaré tu alma en el Seol. ¿Y qué está diciendo? Oye, si tú crees en mí, igualmente yo no dejaré que tu alma quede en el Seol, sino que te sacaré del Seol. ¿Cuántos fuimos sacados del Seol? ¿Cuántos fuimos sacados de la región de muerte y de la región del Hades? Esto lo tenemos que entender, porque es que la región del Hades es una cosa, pero también la muerte es otra cosa. Pero las dos cosas, que aunque son diferentes, son iguales. Bien, continuemos. Entonces, igualmente, en la tercera cosa que tenemos que mirar es el cuerpo quedó sujeto a la corrupción de la muerte. Entendemos que algún día vamos a morir. Yo algún día voy a morir,
¿ok? Este cuerpo está sujeto a la mortandad, a la mortalidad del ser humano, ¿ok? Y dice así, cuerpo quedó sujeto a corrupción, y el versículo que tenemos es Romanos 8:10. Entonces lo pueden mirar. El cuerpo en verdad está muerto a causa de ¿qué? Del pecado. Sencillamente el cuerpo. Por eso dice en otro versículo que va muy a la mano, gracias por esa palabra, muy a la mano con esto del cuerpo, es el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el mismo Espíritu de Dios que está dentro de mí y es el que vivifica mi cuerpo mortal. Entonces ya yo no estoy sujeta a la corrupción de la enfermedad, ya no estoy sujeta a la corrupción de las cosas que suceden en el cuerpo humano a causa de las diferentes cosas, ¿ok? Sino que ahora el Espíritu Santo de Dios en la dimensión espiritual comienza a vivificar y a darle vida a este cuerpo humano. Una de las cosas que yo he declarado sobre mi cuerpo, porque aún ya estoy en el 7º piso. Entonces una de las cosas que he declarado es que ya no hay efectividad, no hay efectividad de corrupción en mi cuerpo que tenga poder o autoridad, porque la vida de Cristo dentro de mí vivifica todas mis células, vivifica toda mi parte humana, toda la parte morfológica, corporal y fisiológica de mi cuerpo humano. Y estoy trabajando en esto, no crean ustedes que no he tenido dificultades, claro que sí, ¿ok? Pero en la parte interna de mis órganos estoy creyéndole a Dios que no puede haber corruptibilidad ni puede haber mortalidad, sino que hay incorruptibilidad por la dimensión del Espíritu y que hay incorruptibilidad e inmortalidad vivificado por el poder del Espíritu Santo dentro de mí. Pero hay que trabajar en eso, fuertemente, porque tú tienes que estar tumbando sistema de creencias falsos que el mundo te da. Ya usted es una vieja, ya usted no puede hacer esto, entonces ya le comienzan como a prohibir las cosas, como que usted está impedida, como que usted es una inválida, como que usted no puede ni siquiera pensar bien porque ya usted es una vieja. No, nada de esas cosas. Nada de las cosas, y de verdad se los digo sinceramente, yo tengo que estar tumbando ese tipo de fortalezas que viene a través de lo que muchas veces uno oye en la parte del mundo, amén, que son mentiras. Todo lo que viene del mundo, hermanos, es mezcla de la verdad con la mentira y todo te lleva a un engaño, amén. Bien, entonces la otra cosa importante que tenemos que entender aquí es la muerte espiritual. Satanás como origen de la muerte espiritual y el alma cautivada en el Hades. Hay dos cosas importantes. Apocalipsis 1:18. Jesucristo ya tomó 2 llaves. Ya tomó las llaves del Hades, pero también tomó las llaves de la muerte. Son dos cosas diferentes, no son lo mismo. Aunque tienen que ver con lo mismo, porque de todas maneras vino desde el espíritu, la muerte espiritual, la muerte era la que gobernaba, pero el estado del alma a causa de la muerte espiritual estaba en las regiones del Hades, en el Seol. ¿Sí me siguieron a esto? Y esto es importante entenderlo. Esto es importante. Si tú estás entendiendo esto, que ya tiene en sus manos estas llaves, y esto está significando que hay una puerta. ¿Correcto? Entonces ya la puerta del Hades en mi vida, fue destruida una vez y para siempre, porque ya yo fui liberada y trasladada a los lugares celestiales. Pero también la muerte espiritual, la mente entenebrecida que había en mí, el corazón fue cambiado a una nueva mente para ahora yo tener la mente del Espíritu dentro de mí. ¿Cuántos están contentos? Entonces, ¿las tiene el Señor o no las tiene las llaves? Entonces, ¿hay algo del lugar del Hades que tiene autoridad sobre tu alma? No, no debería. ¿Hay algo de la muerte espiritual que puede dominarte, controlarte o tenerte bajo la opresión de esa muerte de entenebrecimiento, de tinieblas, de todas estas cosas en ti? No, no lo hay. Ahí viene el poder de entender la resurrección y entender que Él ya no quedó abajo, que Él subió. Y si ya Él no está abajo porque Él subió, significa que la muerte no lo pudo detener a Él.
Entonces, ¿será que la muerte espiritual lo puede detener a usted abajo? ¿O será que la región del Hades lo puede detener a su alma para que su alma no suba? No, ¿ok? No tienen autoridad y no tienen poder. Por eso es que Él dice que Él despojó a los principados y potestades y les quitó toda autoridad sobre nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Quién es ahora el que manda? Cristo. Su vida es la que está ahora dentro de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Bien, entonces, continuamos rapidito. Segunda parte, la caída del hombre afecta a todo su ser integral. Ya lo hemos venido viendo, espíritu, alma y cuerpo. La creación del hombre, lo pueden estar leyendo ahí en la diapositiva, la creación del hombre fue la de un ser espiritual integral. Esa palabra integral es muy interesante. Cuando ya estaba comenzando a hacer estas enseñanzas, Dios me puso la palabra integral. Y yo dije, ¿qué será integral? Y me fui a buscar en el diccionario y sí, y miren lo que es la palabra integral. La palabra integral significa completo, pleno, comprendiendo la totalidad de sus componentes. ¿Cuántos componentes hay? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Correcto? Entonces, Dios creó al hombre con una unidad compuesta de espíritu, alma y cuerpo. 3 dimensiones que constituyen un solo ser. Hay una sola unidad. En el momento en que el espíritu es afectado o que la mente del corazón es afectada por la simiente de la mezcla y es contaminada en su corazón y ella concibe eso, inmediatamente también la mente espiritual es afectada. Es concebida la naturaleza de pecado, pero así también el alma y así también el cuerpo reciben los resultados de esa caída del hombre. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:23 nos muestra claramente que nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Somos tripartitas, pero somos una sola unidad. ¿Okay? Usted aquí me ve como una sola unidad, pero yo tengo una dimensión espiritual. Usted tiene una dimensión espiritual. Todas las otras personas también tienen una dimensión espiritual. Oigan a esto, todos los seres humanos son tripartitas, todos tienen una dimensión espiritual. Los que están con Cristo, pues sencillamente ahora están en la dimensión espiritual de la vida en Cristo. Pero sus almas igualmente fueron afectadas y fueron resucitadas en Cristo, igualmente sus cuerpos. ¿Me siguen aquí, verdad? Entonces, al terminar esta clase necesitamos, y yo le decía al Señor, yo quiero, Señor, que ellos vean su alma ya no en la región de muerte, ya no en la región del Hades, Señor amado, sino que realmente ellos puedan ver su espíritu arriba sentado en lugares celestiales y su alma arrancada de aquí abajo. Amén. Y vamos a cortar raíces animales, terrenales, diabólicas. Ok, entonces es bien lindo estas cosas, son bien lindas, bien lindas. Bien, entonces, ok. Entonces toda la raza humana, esta foto me gusta mucho, vemos ahí cadáveres. Toda la raza humana, vamos a leer eso, toda la raza humana que fue afectada llevando el mismo estado de pecado y de muerte. Okay. Ellos no se miran así, y si uno les dice a ellos que parecen cadáveres, okay, dice, esta mujer está loca, pero realmente en el estado espiritual realmente estamos muertos. Las personas están muertas en sus delitos y pecados, okay, y ese es el estado espiritual en que las almas de ellos se encuentran. A mucha gente puede hasta burlarse de estas cosas, pero nosotros los que entendemos las cosas espirituales, porque ahora tenemos la mente de Cristo, nosotros entendemos que ese sí es el estado en que la humanidad se encuentra. En que toda la humanidad se encuentra, los que no han recibido a Cristo. Y tristemente muchos cristianos igualmente todavía experimentan los fragores de la muerte espiritual y aún un lugar de cautividad en el alma. Tristemente eso muchas veces sucede, pero esta iglesia no va a ser así. Amén. Bien, entonces, quiero que entiendas que los que están todavía en este estado de muerte, como estuvimos nosotros también, ellos hacen cosas buenas, ¿verdad? ¿Esos cadáveres hacen cosas buenas? Sí. ¿Hacen cosas malas? También. El hacer el bien y el mal es parte de la naturaleza caída. Sencillamente, recordemos que es una semilla donde están ¿qué? El bien
contaminado con el mal. Y eso es lo que produce el corazón del hombre. Esto no se puede separar, esto no se puede separar. Usan las dos y aún las usan para mentir y para engañar a otros, pero también para engañarse a uno a sí mismo. Esta condición de muerte solo puede ser cambiada por nacer de nuevo. Haciendo el bien no te lleva al cielo, ni te da el favor de Dios. ¿Qué pasa cuando entonces haces el mal? ¿Te lleva esto a las regiones de muerte y tinieblas? No, una persona sin Cristo es sencillamente una persona que está en la región de muerte y está en el lugar del Hades. Así de sencillo, ¿ok? Así de sencillo. Bien, entonces los seres humanos son cadáveres muertos en vida por la naturaleza caída, corrupta. Esos son los que son los seres humanos. Eso fue lo que nosotros también fuimos. Hay una versión muy interesante que dice que nosotros éramos cadáveres ambulantes. En la versión dice cadáveres ambulantes, así como ese cadáver que usted ve allí. ¿Ok? Y es más, voy a decirles, Ezequiel lo pone peor. Porque en Ezequiel no hay una calavera. En Ezequiel son huesos lo que hay. En el valle de los huesos secos de Ezequiel. El estado era peor. El estado era peor. Pero miremos lo que Dios le mandó a Ezequiel a profetizar, que fue poderoso. Amén. Así que creemos verdaderamente que el último avivamiento de la tierra, en la que va a ser llena la tierra de la gloria de Dios, va a ser algo muy apoteósico y muy grandioso. Amén. Porque va a ser como ese ejército de Ezequiel. Amén. Bien, entonces, importante, la muerte reina sobre la humanidad por el pecado. Ahí están los versículos. Romanos 5:12 es el primero. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Versículo 17, por la transgresión de uno solo que reinó la muerte. Entonces la muerte espiritual entró por un solo pecado y ahora esa naturaleza de pecado domina toda la humanidad. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, al desobedecer el primer mandato de Dios, esto causó ¿qué? La muerte. ¿Cuál muerte? Una muerte espiritual. ¿Y cuál estado? ¿En qué estado queda el alma? Queda sencillamente cautivada en la región del Hades y con un cuerpo que está sujeto a la muerte. Bien, ¿entendieron aquí, verdad? Okay, continuamos entonces. Me gusta ese versículo. La muerte espiritual reina sobre la humanidad y también la mortalidad. Claro que sí. Vamos a 2 de Corintios 2:16. Porque a veces la Biblia parece como si, uy, Dios mío, como si expusiera la muerte de una manera terrible. Pero es que el Señor quiere enseñarnos que los que no están con Cristo igualmente están en ese hedor de muerte y de podredumbre en la que nosotros nos encontramos una vez. Yo no sé si a usted le pasa algo en particular cuando usted encuentra a un desechable, ¿cómo se llaman? A la gente de calle, ¿ok? A la gente de calle. Si es desechable, la palabra no está correcta, pero bueno. ¿Alguna vez usted ha olido a estas personas? Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Ahora quiero que lean ese versículo que les acabo de dar. Porque ese era el olor que nosotros teníamos en nosotros. 2 de Corintios 2:16. Los incrédulos huelen ¿qué? Un hedor mortal, que es la muerte. Eso mismo nosotros expelíamos. Cuando por ejemplo usted se echa un perfume y ese perfume es rico, wow, y usted deja, por donde camina usted está dejando el aroma. Okay. Ese es el aroma de vida que ahora nosotros tenemos dentro de nosotros. Es un aroma que estamos la fragancia de la vida de Cristo dentro de nosotros. Pero también ellos tienen el hedor de la muerte en ellos. Amén. Y esto es tremendo, porque esto nos debería de verdad romper el corazón, para que haya un clamor genuino en nuestros corazones, para que ellos puedan igualmente ser no olor de muerte, hedor de muerte, de corrupción, de carroña, sino hedor de vida. Amén, olor de vida eterna dentro de ellos. Que sea nuestro corazón pidiéndole a Dios con un clamor genuino con respecto a estas personas. Entonces,
El pecado de Adán nos dejó muertos hacia Dios, ausentes de su vida como cadáveres espirituales, oliendo a lo que huelen los muertos. ¿A qué huelen los muertos? A putrefacción. ¿Correcto? Huélase, huélase, huélase. Si usted se huele feo, entonces hay algún problema de muerte en usted. Pero si usted huele rico, es porque la vida de Cristo está dentro de usted. Entonces, ese aroma de vida es el que debería usted estar, ¿qué? Expresando, ¿ok? Desprendiendo de usted, gracias por esa palabra, desprendiendo de usted, ¿ok? Ese es ahora el olor de vida que está desprendiéndose de usted. Ya usted, ¿por qué? Porque ya su alma, oiga, porque ya su mente espiritual no está entenebrecida, ¿ok? Con la muerte espiritual, ni tampoco su alma se encuentra en el lugar de la putrefacción, a donde estaba, ¿qué? Corrupta, a donde estaba corrompida. Ni tampoco su cuerpo está sujeto a esa corrupción, porque ya usted fue resucitado en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos a mirar ese versículo. Efesios 5:14, levántate, tú quien estás muerto en tus delitos y pecados, levántate de entre los muertos. Vean esto tan lindo, levántate de entre los muertos. Es una versión diferente. En la versión Reina Valera, esperen y ya se las digo. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Dónde estábamos? Muertos. ¿Dónde estábamos? Muertos. ¿Ok? Y luego dice, y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. ¿Ok? No que el alma esté en un estado de adormilamiento. No, el alma estaba muerta, por favor. ¿Ok? Y el alma cuando nosotros nos desprendemos, cuando el alma se desprende de este cuerpo, no entra en un adormilamiento. El alma resucita y es llevada. Es llevada a los lugares celestiales. Amén. Bien, esta palabra levántate, que está allí en la diapositiva, está significando levantado de los muertos. Y si somos levantados es porque estábamos, ¿qué? Muertos. Entonces, ¿reconocemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Reconocemos que el hedor era de putrefacción, porque la muerte, ese es el olor de la muerte, tanto espiritual como también del lugar de cautividad en que la región del Hades, en donde se encontraba nuestra alma, en esa región de Hades. Bien, Colosenses 1:13, ahí lo puse, nueva traducción viviente, dice, pues Él nos rescató ¿de qué? Del reino. Allí puse entre paréntesis potestad, porque así lo dice en la Reina Valera, dice potestad de la oscuridad. ¿De dónde? De la oscuridad. ¿De dónde? De la oscuridad. Pero miren a la otra palabra, y nos trasladó. ¿A dónde nos trasladó? ¿A dónde nos trasladó? ¿Se acuerdan de la imagen que hice aquí con mi hermana? ¿Okay? Mi espíritu arriba y ayudando a mi alma a subir también, ¿ok? Entonces fuimos trasladados. Oye, y no fuimos trasladados de un lado al otro en la parte vertical, horizontal, sino que fuimos trasladados de la parte horizontal, de abajo hacia arriba. Diga, de abajo hacia arriba. No de ancho a lo largo. De abajo hacia arriba, 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 ¿ok? Y no a la inversa, no es bajando, no, nos quedamos arriba. Nos quedamos arriba. ¿Dónde está Él? Arriba. Y si Él está arriba, nosotros estamos arriba. ¿Ok? ¿Me siguieron acá? Es importante entender eso. Es importante. El lugar es de acá abajo hacia arriba. Bien. Este reino de muerte describe nuestro estado anterior, ya que estábamos en manos del pecado. Estábamos espiritualmente muertos, llevados por el pecado y los deseos de la carne y del mundo. Por eso olíamos a carroña, a podredumbre, a podrido. Los que creemos ahora en Cristo Jesús necesitamos entender nuestro estado, que fue de muerte por la naturaleza de pecado, pero ahora también tenemos que entender que hemos recibido la salvación por gracia, por medio de la fe, y no por lo que hagamos o dejemos de hacer. E insisto tanto, ¿por qué insisto tanto en este tema? Porque los que estuvieron en la religión católica o en otra religión y luego pasan a la cristiana, continúan teniendo una mente religiosa. Muchos continúan creyendo que el hacer el bien te da el cielo o que te da el favor de Dios. Pero no es así. ¿Ok? El hacer las obras de la ley no te justifican. ¿Ok? El hacer muchas obras buenas tampoco te da el favor de Dios.
El favor de Dios vino a través de una sola persona. Por gracia nosotros hemos sido salvos por Jesucristo. ¿Ok? Para que nadie se jacte. Bien, entonces, en la conclusión de este punto, la caída no afectó solo un aspecto del hombre, sino la totalidad del ser espiritual integral, espíritu, alma y cuerpo. Bien, los dos estados. El espíritu no tiene la fuente de vida y el alma se encuentra cautiva. Vuelvo y repito lo mismo, pero es que se los quiero meter por todos lados para que lo entiendan, amén, y para que se destruyan fortalezas que hemos tenido de la falta de entendimiento y de la ignorancia que muchas veces hemos tenido con respecto a estos versículos. Entonces dice los dos estados, ahí lo podemos leer, los dos estados, el espíritu no tiene la fuente de vida y el alma se encuentra cautiva en la región del Hades. Como resultado de la caída, el hombre entró en dos estados espirituales fundamentales que establecieron la maldición ¿de qué? De la muerte. ¿En dónde? En todo su ser integral. ¿Cuál era la maldición? La muerte. ¿Comió el hombre? Dijo el día que comieres de ese árbol, que dijo, moriréis. Esa fue la maldición, la muerte. Y de ahí se desprenden todas las otras cosas como resultado de esa ley de muerte que había en nosotros. La enfermedad, las maldiciones de la escasez, los problemas, bueno, de eso voy a hablar en un momentico. Entonces, el espíritu quedó sin vida de Dios, muerte espiritual, y el alma quedó cautiva en la región del Hades, y el cuerpo sujeto a la corrupción. Salmos 16:10, que su alma no fue dejada, ¿qué? En el Hades, que fue el versículo que leímos. Y Hechos 2:31. Miren lo que dice. Este fue el discurso de Pedro. Oigan bien, este fue el discurso de Pedro. Si quiere podemos abrir un momentico rapidito en ese capítulo 2. Este fue el versículo de Pedro en el cual él hacía referencia a la resurrección de Jesucristo. 2:31. Sí, 2:31. En el cual él hacía alusión a la resurrección de Cristo. Dice en el versículo 31, vamos a comenzar en el 30, pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentare en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio ¿qué? Corrupción. Entonces, si el cuerpo de Jesucristo no vio corrupción, ¿por qué el cuerpo de Clemencia puede ver corrupción? ¿No acaso tengo el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos? Sí, de verdad. La juventud eterna. Ese Eliezer, que la gente, hay una película muy graciosa acerca de eso. Va más vieja, pero graciosa, tiene sus cosas graciosas. Pero bueno, de todas maneras, es muy interesante mirar porque esto fueron palabras de David en el Antiguo Testamento, pero fue una promesa igualmente para Jesucristo y él la creyó, que su alma no quedaría en el Hades. Y por eso él resucitó al tercer día. Miren lo grande que es Dios, lo fiel que es Dios en todas sus promesas. Si él lo prometió a su hijo y su hijo ya fue resucitado, ¿por qué no podemos nosotros creer también que nuestra alma no se encuentra en el Hades, sino que también fue resucitada en él? Y que aún nuestro cuerpo humano ya no está sujeto a la corrupción de la muerte. Creo firmemente que esta es la generación que va a ver el rapto. Pero les digo una cosa, si usted no entiende esto, lo practica y lo ve como una funcionalidad ahora en su dimensión tripartita espiritual de su ser, yo creo que se quedará. Claro, tú tienes que estar viviendo esta verdad en toda su capacidad, en toda su plenitud. Se lo digo sinceramente. Esto no es una cuestión de que, no, esto es verdadero y cierto. Esto es real y tangible. Creo que la generación que se lleva él en el rapto es porque ellos caminaron en la vida sobrenatural, divina de Dios, sabiendo que ya no hay una muerte espiritual gobernando, que ya tampoco el alma se encuentra en el Hades, ni tampoco que su cuerpo va a recibir corrupción, porque caminaron en la dimensión espiritual del poder de la resurrección por encima de todas las cosas de esta tierra. ¡Uy, qué hermosura! Ok, bien, entonces
Los estados, el espíritu no tiene la fuente de vida, el alma se encuentra cautiva en la región del Hades. Como resultado de la caída, el hombre entró en dos estados espirituales fundamentales que establecieron la maldición de muerte en su ser integral. El espíritu quedó sin vida de Dios, muerte espiritual, el alma quedó cautiva en la región del Hades, Salmo 16 y Hechos 2:31, y ya lo dijimos. Bien, el daño colateral. Vamos a mirar ese daño colateral que hubo, que causó la muerte espiritual y la cautividad del alma en el Hades, en el ser integral. Entonces, rápidamente podemos leer aquí, se explica como la ruptura del vínculo vital con la vida de Dios, provocando un deterioro interior que trasciende al individuo, trasciende al alma, pero también trasciende al cuerpo. Genera desbalances, oigan bien, sensoriales en el alma, endurecimiento del espíritu, separándonos, trayendo la enfermedad, la corrupción moral a toda la raza humana, separación de la vida de Dios. La mente queda bajo tinieblas, queda bajo el dominio del temor, y el cuerpo entró en corrupción y el hombre bajo el dominio de la muerte. Entonces, todos los daños colaterales que causó esa muerte espiritual en el hombre. No tengo tiempo para ir uno por uno, ¿ok? No tengo tiempo para ir uno por uno, pero podemos hablar. Separación de la vida de Dios, la fuente de vida de Dios ya no se encontraba en el hombre. El hombre queda bajo el dominio del temor a la muerte. Este es poderoso, Hebreos 2:15. Este lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ver porque quiero enseñarles hoy acerca del temor de la muerte. No tenemos por qué tener temor de la muerte. No tenemos por qué tener temor de que partamos con el Señor. Especialmente ya a la edad en que yo estoy, ya no debería, y de verdad que no lo hay, al revés. La muerte de los santos, ¿cómo es que dice el Salmo? Es agradable a Dios la muerte de sus santos. Así dice el Salmo. Sí, ¿verdad? Así dice el Salmo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenerle temor a la muerte? Pero bueno, luego otra cosa, el cuerpo ya entró en corrupción y mortalidad, ya estuvimos hablando de eso. El hombre quedó bajo el dominio del reino de las tinieblas, ya hablamos de eso. Y el siguiente punto, que es el tercer punto, es ya Cristo descendiendo, venciendo la muerte, tomando las llaves y trasladando el alma a la dimensión de vida. Entonces vamos al tercer punto de nuestra enseñanza. Vamos bien con el tiempo. Bien, la semilla incorruptible de arriba trae ¿qué? La vida eterna. ¿Quién es la semilla incorruptible? El que vino de arriba. ¿Quién es el que vino de arriba? Es la palabra, el logos, la semilla. ¿Okay? Y ese fue el Dios todopoderoso que se hizo carne. Hoy meditaba acerca de la grandeza de Dios y yo le decía al Señor, de verdad, Señor, que el diablo nos ha querido engañar a tal punto que él quiere que nosotros lo veamos como Dios, pero realmente él no es Dios. Él fue creado por Dios, pero no es Dios, porque Dios no fue creado por nadie. Así que cualquier cosa, cualquier Dios que pongamos delante de nosotros, cualquier imagen que pongamos delante de nosotros, cualquier cosa que pongamos delante de nosotros, que no sea Cristo en nosotros, es mentira. Porque Él es el único Dios hecho carne. Por lo tanto, al único el cual nosotros adoramos. Amén. No hay otro Dios aparte de Él. El diablo nos puede mostrar diferentes cosas, pero no hay otro Dios aparte de Él. Él es el único Dios verdadero. Amén. Bien, entonces, ok. Juan 1:14, mirando acerca de nuestro Dios, el Dios hecho carne, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó ¿qué? Entre nosotros. La vida misma descendió al dominio donde operaba la muerte. Filipenses 2, versículos 6 al 8, ahí está en el versículo. En la diapositiva, se despojó a sí mismo tomando ¿qué? Tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de ¿qué? De cruz. ¿Él murió o no murió? ¿Se llevó Él nuestra naturaleza de pecado o no se la llevó? ¿Absorbió Él toda la muerte sobre su cuerpo? Claro que sí. Por eso es que Él tenía que ser engendrado por una mujer. Una mujer que estaba sujeta igualmente a la mortandad. María murió. Su cuerpo igualmente fue desprendido de su alma. Ella subió, pero no fue en asunción, sino que subió como cualquiera de los santos que murió. Y punto. ¿Me siguieron? Pero lo más importante aquí que tenemos que entender es que Él se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y es a través del poder de la resurrección que podemos estar ahora sentados en lugares celestiales con Él. Por eso dijo, Él vino como la simiente de vida, Juan 6:51, no María, es Jesús. Bien, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces tenemos que tener pendientes y tenemos que tener esa verdad bien enraizada en nuestros corazones. No hay ningún otro en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, el único Dios hecho carne, el único verdadero, el único que es la verdad. Él no tiene la verdad, Él es la verdad hecha carne de Dios en la tierra. Amén. Bien, entonces, su simiente es incorruptible. Vamos todos a Primera de Pedro 1:23, rápido. Primera de Pedro 1:23, aquí nos muestra claramente que hay dos simientes, una corruptible y una incorruptible. Recuerden también las dos semillas, la que vendría de la semilla del diablo, que iba a ser herida, que esa semilla del diablo heriría a Jesús en el calcañar, pero también tenemos la simiente de la mujer, quien es Cristo Jesús, la simiente incorruptible. Y dice así, siendo renacidos, no de simiente ¿qué? Corruptible, sino de ¿qué? Incorruptible. Entonces, ¿qué clase de semilla hay dentro de usted? No es esta, de donde venía esta contaminación y esta maldad, sino en una en donde es pura, es santa, es verdadera, no tiene mancha, no tiene pecado, mejor dicho, es la cosa más hermosa, es Dios mismo hecho carne, hermanos. ¿Ok? Bien, entonces, su descenso incluyó entrar al corazón de la tierra, Mateo 12:40. Vamos todos a Mateo 12:40. Entonces, esa semilla incorruptible que se hizo carne, Dios hecho carne, fue el mismo que descendió, pero también fue el mismo que ascendió. Mateo 12:40, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Qué estaba haciendo Él allá abajo? Destruyendo ¿qué? El imperio de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual que afectó la mente del espíritu, que afectó el espíritu, que afectó todo su ser. 12:40, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y ¿qué? 3 noches. Pero al tercer día ¿qué? Resucitó. ¿Cuántos resucitamos con Él? ¿Cuántos estamos resucitados con Él? ¿Cuántos hemos entendido que el alma ya no se encuentra en el Hades, ni que el poder de la muerte espiritual se encuentra ya en nosotros porque ya fue destruido? Amén. Entonces, esto estableció la entrada legal de la vida en el territorio de la muerte para confrontarla y vencerla desde su mismo dominio. Entonces, vamos a la victoria de Cristo sobre la muerte espiritual y la región del Hades. Tiene las llaves de la muerte y el Hades. Jesucristo no solo murió, sino que vamos a leerlo, rápido, vamos a leerlo. Sino que descendió al lugar donde la muerte y el Hades ejercían su dominio. ¿Para qué? Para destruir ese poder desde su raíz. ¿Cuál es el poder? El poder de la muerte espiritual. ¿En dónde se lo destruyó? En el centro del corazón de la tierra, en la dimensión espiritual. ¿Ok? Efesios 4:9-10. Efesios 4, vamos a leerlo todos juntos. Descendió primero ¿qué? A las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ¿qué? Subió por encima de ¿qué? De todos los cielos. En ese descenso confrontó y venció a los poderes de muerte, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, pero miremos a la siguiente diapositiva. Dice, ¿y la muerte qué? 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 No pudo retenerlo. ¿Saben por qué no pudo? Porque Él es la simiente incorruptible sin pecado. Y si no hay pecado, pues no había muerte. Por eso Él pudo resucitar. Por eso el Espíritu Santo lo pudo resucitar a Él. Amén. Y si ya su naturaleza de pecado está crucificada, muerta y sepultada, entonces ya usted no tiene el poder tampoco de la muerte. Por eso entonces usted ya fue resucitado, levantado con Cristo Jesús. ¿Cuántos están contentos por esas buenas nuevas? Yo no sé ustedes, pero yo me siento arriba. Mi alma está arriba. Mi cuerpo está aquí, ¿verdad?
pero estoy arriba. Y quiero mantenerme arriba. Y no quiero que las distracciones de abajo me tiren abajo, me jalen hacia abajo. Sino entender, oigan bien, que nada de lo de esta tierra, ni lo animal, ni lo diabólico, ni lo terrenal, tienen autoridad ni poder ya sobre mi alma, porque ya yo no soy de este mundo. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos y te bendecimos. Entonces, su victoria fue completa. Segunda de Timoteo 1:10, Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Qué versículo tan poderoso. Y él declara su autoridad absoluta. Apocalipsis 3:7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Esto confirma su autoridad legal sobre todas las dimensiones, incluyendo la muerte y el Hades. Entonces, dos cosas importantes, porque no es solamente la muerte espiritual, en la dimensión espiritual, sino que también el alma se encontró cautiva en el lugar del Hades. Juan 5:25, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen ¿qué? La oyeren ¿qué? Vivirán. ¿Cuántos oímos la voz de Dios? ¿Cuántos oímos la voz del Evangelio? Amén. ¿Cuántos oímos que Él es el Dios hecho carne? ¿Cuántos creímos en el poder de la crucifixión? ¿Cuántos creímos en el poder cuando Él descendió y destruyó el imperio de la muerte? ¿Cuántos creímos de que Él realmente no fue detenido por la muerte abajo y resucitó por el poder de la resurrección, por el poder del Espíritu Santo? ¿Y cuántos creímos que realmente Él ascendió a los cielos y está sentado arriba, a la derecha del Padre, y nosotros estamos sentados con Él? ¿Cuántos estamos contentos por esas buenas nuevas? Amén, gloria a Dios. Entonces, igualmente Él destruyó la maldición en el centro del corazón de la tierra, de su corazón y de mi corazón. La encarnación. Cristo restauró la fertilidad espiritual del vientre de la tierra y de la humanidad. Desde la caída del primer Adán, no solo el hombre entró en muerte espiritual, sino que la tierra misma quedó bajo la esterilidad espiritual, incapaz de producir la vida de Dios en la humanidad. Pero cuando Él entra, oigan bien, cuando la semilla es concebida en el vientre del corazón de María, o sea, de la parte del vientre humano, en la dimensión humana, igualmente Él estaba, oigan bien, Él estaba trayendo vida al vientre de la tierra, dándonos ahora a nosotros la oportunidad de que en ese nuevo vientre nosotros pudiéramos concebir la vida de Dios en nosotros. ¿Me siguieron a esta? Esto es importante entenderlo. Esto es súper importante entenderlo, porque esto nos da una legalidad ahora a nosotros espiritual en contra de la muerte y en contra del Hades. ¿Cuántos están contentos por eso? Bien, entonces, igualmente dice aquí que desde la caída del primer Adán, no solo el hombre entró en muerte espiritual, sino que la tierra misma quedó bajo la esterilidad espiritual, incapaz de producir la vida de Dios en la humanidad. Ok, miremos a esto. Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra, ¿por qué? Por tu causa. Entonces, al ser maldita la tierra por causa del hombre, y a causa de la maldición de la muerte, el corazón de la tierra en la dimensión espiritual quedó estéril para no poder recibir la semilla. Pero Jesucristo, al ser la semilla y al haber sido concebido por María, destruyó la infertilidad o la esterilidad del corazón del vientre de la tierra. Por eso es que nosotros podemos recibir ahora la simiente incorruptible de Dios en este nuevo corazón, porque Él le dio un nuevo vientre a la tierra. ¿Cuántos se acuerdan de Sara? Sara es el milagro más milagroso, y perdonen la redundancia, que sucede en el vientre de una mujer. Una mujer que primero era estéril, fue toda la vida estéril. No podía parir, no podía concebir. No podía concebir la semilla, el seme de un hombre, no podía. Y no pudo en toda su vida. Hasta los 90 y pico de años, 92, ¿ok? Pero aparte de que ya era estéril, igualmente ya no tenía el periodo. El periodo es lo que nos da el ciclo, ¿ok? A que la mujer fecunde. Eso ya tampoco estaba en ella.
Miren todo esto. Pero Dios prometió a él que de la simiente de él vendría el Salvador. Algo tenía que suceder en el vientre de esa mujer. Y eso fue lo que sucedió. Igualmente nos está diciendo a nosotros, antes ninguno de nosotros podía recibir en la dimensión espiritual la semilla incorruptible del Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestro vientre era estéril. No servía. ¿Por qué no servía? Porque estaba endurecido por el pecado. Él tiene que venir y mostrar que Él es la simiente, esa misma simiente que vendría del vientre de Sara, que fue sanado sobrenaturalmente y en un instante cuando el semen de Abraham tocó el vientre de ella y quedó embarazada de su primer hijo y de su único hijo. ¿Me siguieron acá? Y esto es tremendo, porque esto te da una seguridad y una legalidad y una autoridad espiritual berraca en la tierra. Más de lo que usted pueda imaginar. Bueno, entonces sigamos. Entonces en Génesis ya lo leí. Esta maldición no fue meramente agrícola, sino también espiritual en la dimensión espiritual. La humanidad quedó incapacitada para producir y manifestar la vida divina porque la fuente fue cortada. La tierra se convirtió en un vientre estéril en la dimensión espiritual. Nadie podía, oigan bien, tener un vientre correcto para recibir la simiente incorruptible de Dios. Solamente Jesucristo, la simiente incorruptible que vino a ser concebida por el vientre de María, rompió y destruyó el poder de la muerte, el poder de la esterilidad que había en el corazón de los seres humanos. Amén. Bien, entonces ve, por la obediencia de Jesús recibimos las bendiciones de vida, resurrección. Por medio de su obediencia, Cristo no solo venció la muerte, sino que introdujo una nueva condición de vida para nosotros. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 19. Allí está, vamos a leerlo. ¿Ok? ¿Por la obediencia de quién? De Jesús. ¿Por la obediencia de quién? De Jesús. ¿Por la obediencia de quién? Por el sumo gozo puesto delante de él, ¿sufrió qué? La cruz. Fue obediente en todo. Dice, por la obediencia de Jesús recibimos las bendiciones. Diga, recibimos las bendiciones de vida, resurrección. Por medio de su obediencia, Cristo no solo venció la muerte, sino que introdujo una nueva condición de vida para nosotros. Nos da un nuevo corazón, nos da una nueva vida, nos da un nuevo espíritu, nos da una nueva semilla, nos da todo para ahora vivir, hasta nos da el nuevo reino, el reino de Él habitando ahora dentro de nosotros. En Romanos 5:19 dice, por la obediencia de uno, diga, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Su resurrección nos introdujo en una nueva vida. Primera de Pedro 1:3. Nos hizo renacer, diga, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por la qué? ¿Por la qué? Por la resurrección. Nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Por qué? Por el poder de qué? De la resurrección. De la resurrección. Nosotros ahora estamos resucitados. Se rompió la muerte, se rompió el lugar de la región del Hades y nosotros ahora estamos resucitados y levantados a lugares celestiales. Y esto es poderoso. Bien, entonces, miremos el punto C. La encarnación, la luz, vida, reconecta lo profundo de la tierra con la fuente del cielo. La encarnación del Verbo no fue solamente el nacimiento de Jesús en un cuerpo humano, sino el acto eterno mediante el cual la vida de Dios fue introducida en la dimensión más profunda de la condición humana, estableciendo nuevamente ¿qué? La conexión entre ¿qué? Entre el cielo y la tierra. ¿Quién hizo la conexión? Pues el que venía de arriba. Amén. El único que podía hacer la conexión con la tierra. La única simiente incorruptible que vino a hacer el Dios hacerse carne. Era el único que nos podía dar esa conexión perfecta. Otra vez la tierra. Oye, el cielo es conectado con la tierra y la tierra es conectada con el cielo. Por eso es que estamos conectados con el cielo y no con lo de abajo. Amén. Y luego dice en 1:4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto confirma que la vida y la luz eterna entraron en la dimensión humana en la persona de ¿quién? De Cristo. De Cristo.
Bien, la encarnación como un acto legal de restauración. Oiga bien, la encarnación como un acto legal de restauración. Al hacerse carne, al él venir y hacerse carne, Cristo introdujo la vida en el mismo territorio donde reinaba la muerte, estableciendo una verdad irreversible. La vida ahora había entrado en la dimensión humana para vencer la muerte desde su propio interior. Desde su propio interior. Llegó a las entrañas de María. ¿Se acuerdan del versículo del Salmo 139, cómo les mostré? Cómo se entretejió él, la vida de Dios, en el vientre de María. En la dimensión espiritual está hablando también igualmente de la dimensión del vientre de la tierra, porque todos venimos de la misma tierra. El cuerpo de Jesús también vino de la tierra. ¿Me siguen acá? Porque venía de una mujer. No la parte espiritual, porque esa es la parte perfecta, la parte sin pecado. Pero la parte humana estaba sujeto también a la muerte. Amén. Entonces, en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no solo muestra el camino, Él es la conexión de vida. Cristo se convirtió en el punto de conexión entre el cielo y la tierra. Y esto es clave. La conexión no es un lugar geográfico. La conexión es una persona. Es Cristo Jesús quien nos volvió a conectar con el cielo a través del Dios que se hizo carne, el Hijo. Amén. Bien, entonces la continuidad de esta conexión en el nacido de Dios. ¿Cuántos estamos nacidos de Dios? Dice, esta obra no terminó en la encarnación. Oigan, esta obra no terminó en la encarnación. Esta obra no terminó en la encarnación, sino que ¿qué? Sino que continúa en aquellos que ¿qué? Que han nacido ¿qué? De su vida. ¿Cuántos hemos nacido de su vida? Por lo tanto, ahora continuamos estando aquí en la tierra, no siendo de la tierra, pero estando en la tierra, continuamos ¿qué? Teniendo el reino de Dios establecido en nuestros corazones y manifestando ese reino, dejando que Él viva a través de nosotros. Dejando que el reino de Dios sea el que tome el lugar, la potestad, el dominio, el control, la autoridad de nuestras vidas para que así lo manifestemos. Lo que está dentro de nosotros sea manifestado en la parte humana. ¿Cuántos están contentos? Esto es chéverísimo. ¿Ok? Esto es tremendo porque les estoy dando una visión del cielo y de a dónde estamos en el cielo. Bien, y cómo es que realmente podemos comportarnos en esta tierra, estando aquí en la tierra, pero no siendo de la tierra, y cómo comportarnos ahora como hijos del reino. Bien, y seguimos aquí. Entonces, en Juan 1:51 dice: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuántos somos hijos del hombre? Nosotros somos hijos del hombre, pero también en el Hijo somos hijos de Dios. ¿Ok? Y miremos. Él es la escalera viva entre ambas dimensiones. Nosotros ahora en Cristo también, somos la escalera viva para unir el cielo con la tierra, para unir a otros que no están conectados con Dios y conectarlos con el cielo. Amén. Y luego dice, el cielo está abierto en Él, la conexión fue restaurada en Él. 2 Corintios 4:6. Miren lo que dice ese versículo, es poderoso. Dios, diga, Dios resplandeció en mi corazón, diga, en mi corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Esto revela que la luz ahora resplandece dentro de ¿quién? Dentro de usted. ¿Quién es usted? Usted es la luz. ¿La luz en quién? En Cristo Jesús. Usted no tiene su propia luz, usted tiene la luz en Cristo Jesús. Usted es de la luz, pero en Cristo Jesús, en la luz de Cristo, no en la propia luz suya. ¿Ok? Y luego dice, esto revela que la luz ahora resplandece dentro de nosotros. Juan 14:20, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuántos reconocemos que siendo Él la luz y nosotros estando en la luz, y Él siendo la vida y nosotros estando en la vida, ahora tenemos la misma relación con el Padre? Nosotros en Él y Él en nosotros. El Padre en Él, Él en nosotros. Entonces, ¿somos cuántos? ¿Somos 2, somos 3, somos 4? ¿Cuántos somos? Uno solo en Él. Uno solo.
Uno solo, uno solo, uno solo, uno solo. Es un solo Dios lo que hay. Amén. Y en Cristo nosotros venimos a tener una misma unidad en la dimensión espiritual. Que igualmente en esa dimensión espiritual el alma fue trasladada arriba y nuestro cuerpo recibe el poder de los beneficios de la resurrección. Bien. La vida de resurrección en el creyente. Oh my God. Fuimos liberados de la muerte y sacados de la cautividad del Hades. La obra redentora de Cristo no fue solamente un evento histórico, sino una realidad espiritual aplicada al creyente. ¿Por medio de qué? De su muerte y de su resurrección. Fuimos ¿qué? Liberados. ¿De qué? Del dominio. ¿De qué dominio? De la muerte espiritual. ¿Y sacados de qué? Sacados de la cautividad donde el alma estaba aprisionada. ¿Para qué? Para participar ahora de su vida de resurrección. Romanos 8:2. Vamos a leerlo todos. Porque la ley de qué? Del espíritu de quién? De vida en Cristo Jesús me ha librado. Dice, ¿me va a librar? No, me ha librado. ¿Qué significa me ha librado? Que es algo que es continuo. Es algo que es continuo, está constantemente trabajando la vida de Dios dentro de nosotros para librarnos de las mentiras del diablo, para no vernos muertos en nuestros delitos y pecados, para no sentirnos condenados como Él siempre quiere señalarnos a nosotros, sino vernos libres de esa condenación, de ese pecado, pero también libres de ¿qué? De la muerte. Libres de la muerte. Y si estamos libres de la muerte, ya yo no estoy abajo. Si estoy libre de la muerte, ya yo no estoy abajo. Si estoy libre de la muerte en la dimensión espiritual de mi corazón, significando que ahora tengo un nuevo corazón y que ahora igualmente en esa vida de Dios ya no estoy en la cautividad de mi alma, en la región del Hades, eso significa que estoy en otro lugar diferente al que estaba antes. Dios, Señor. Esto tienen que masticarlo y masticarlo y masticarlo hasta que se haga carne en ustedes, como me ha pasado a mí. No crean que yo les estoy enseñando algo que fue esta mañana que el Señor me lo dio y ya. No. Esto ha sido una cuestión constante y continua dentro de mí. Continua. Porque yo quiero que ese logos, esa semilla incorruptible por la cual he nacido realmente se haga carne y manifieste lo que ya se hizo carne. Lo invisible tomando lugar en lo visible. Amén. Bien, entonces, Juan 11, 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, eso significa que aunque yo haya fallecido, de todas maneras continúo estando en vida en Él. Esto revela que su vida resucitada ahora opera en nosotros. Fuimos trasladados a una nueva dimensión de vida. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿busca qué? ¿Busca qué? ¿Busca qué? Entonces, ¿para qué carajo se preocupa por las de abajo? Porque es que si buscamos las cosas de arriba, si el alma está arriba y está buscando las cosas de arriba, arriba vamos a tener la paz, vamos a tener el gozo, vamos a tener la justicia, vamos a tener todas las cosas que vienen del reino de Dios y su justicia, por favor. El problema es que estamos todavía tan arraigados aquí abajo, Dios mío, que no nos deja participar de las grandezas de lo que tenemos arriba. Amén. Bien, la cara de dos monedas, sin muerte no hay resurrección. Por un lado, tenemos que vernos muertos en la muerte de Cristo, pero por otro lado nos tenemos que ver vivos en la resurrección de Cristo. Por eso lo llamo la cara de dos, la cara de dos monedas, ¿ok? Sería la cara de las dos caras de la moneda. Lo puse mal. Ok, las dos caras de la moneda. Ok, bien, o los dos lados de la moneda. Sin muerte no hay resurrección. Su resurrección es lo que nos dio la nueva vida de la nueva creación. Su resurrección es mi resurrección, por lo tanto soy viva para Dios. Segunda de Corintios 2:16. Pero los creyentes huelen el aroma ¿qué? Vivificante. ¿De qué? De resurrección, que es la vida abundante. ¿Cuántos estamos viviendo esa vida abundante? Deberíamos estar viviéndola mucho mejor de la que lo estamos viviendo. Deberíamos estar siempre riéndonos, gozosos. Cuando vienen las cosas, vienen las cuentas, vienen las facturas, viene esto, viene lo otro. Señor, gloria a Dios, jajaja, porque tú eres mi proveedor. Señor, el cielo me responde cuando oro.
Entonces, porque somos también incluidos permanentemente en su muerte, así también estamos incluidos en su resurrección. Bien. Romanos 6, 8 y 11. Su fe nos ve unidos en su muerte y su fe nos ve vivos con Él en su resurrección. Así también considérense muertos al pecado y su relación con el pecado es rota, pero vivos para Dios en comunión inquebrantable con Él en la resurrección de Cristo Jesús. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre ¿qué? ¿La resurrección de quién? De los muertos. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. ¿Y por quién entró la vida? La resurrección de vida. Por Jesucristo, la semilla incorruptible, el Dios encarnado. Porque así como en Adán todos mueren, así ahora también en Cristo todos somos ¿qué? Vivificados. Efesios 2:6 y juntamente con Él nos resucitó. B, la vida abundante que nos prometió, bendecidos con toda bendición. Ok. El propósito final de su victoria fue introducirnos en una vida abundante, libre del dominio de la muerte. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿dónde? En abundancia. ¿Cómo? En abundancia. Esta vida abundante es la vida de resurrección en la que nuestra alma se encuentra ahora vestida. Fuimos bendecidos completamente en Él. Efesios 1:3. Y aquí comienza la cosa buena. Nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quinto y último punto. Viviendo la vida de resurrección en nuestro ser integral. La nueva fuente, trasladada al reino y viviendo, en la dimensión incorruptible e inmortal por gracia, por medio de la fe. La nueva fuente, la nueva fuente, trasladados al reino y viviendo en la dimensión incorruptible e inmortal por gracia mediante la fe. La obra completa de Cristo no solo nos liberó de la muerte espiritual, sino también de la cautividad del Hades en la que mi alma se encontraba. ¿Me siguieron? Tenemos que entender esas cosas. No solo, ya me dio la vida eterna, ya me dio el tiquete para el cielo y listo, no, se acabó. No. Él quiere que vivamos la vida de la resurrección aquí en la tierra ahora. Y toda la dimensión del reino de Dios dentro de nosotros. Luego dice, sino que estableció dentro de nosotros una nueva fuente de vida, introduciéndonos en la dimensión del reino donde ahora participamos de su naturaleza incorruptible. Bien, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está ¿qué? En los cielos. Hay otro versículo que dice que estamos en el mundo, pero que no somos ¿de qué? Del mundo. Entonces, si no somos del mundo, ¿de dónde carajo somos? Del cielo. Por favor. ¿Ok? Primera de Corintios 15:49. Todo esto va con la resurrección. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen ¿de quién? Del celestial. ¿Cuántos somos a la imagen del celestial ahora? Amén. Bien, entonces, ok. Me equivoqué. Ok, viviendo, ok, ahora el A, que lo había puesto mal. Bien, Jesús nos dio el ejemplo, estando en un cuerpo humano, manifestó la gloria invisible de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. En la resurrección restaura esa imagen de luz y vida en nosotros. La transfiguración, ¿qué nos enseña la transfiguración? ¿Qué nos enseñan? Dos cosas importantes que ya les enseñé en la primera clase, pero la vamos a repetir ahora. La transfiguración nos enseña dos cosas. La primera nos muestra quién es Jesús, Dios hecho carne. La gloria de Dios, reflejo de Él, Hebreos 1:3. Igualmente en la segunda parte nos muestra que el poder de la resurrección gloriosa. ¿Cuántos estamos resucitados con Cristo? Entonces, si estamos resucitados con Cristo, nos debemos de ver como Jesucristo se mostró ese día, resplandeciendo en su rostro e igualmente con unas vestiduras blancas y resplandeciente. Esa es su vida dimensional de gloria de Dios en la cual ahora usted se encuentra vestido. Por eso es que usted tiene ahora
el gran privilegio de poder estar arriba en los lugares celestiales. Una persona que no tiene ese vestido no puede entrar. No puede entrar. Pero ¿cuántos tenemos el vestido de gloria? ¿Cuántos estamos vestidos con el vestido de gloria? ¿Cuántos hemos creído que realmente nuestra alma fue sacada de aquí abajo y que ahora está vestida con ese vestido? Entonces eso nos hace de arriba y no de aquí abajo. Amén. Bien, entonces, otra cosa importante, la cruz, la muerte y la glorificación nos enseña que somos redimidos en todo nuestro ser. La obra completa de Cristo incluyó nuestra redención total, espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Fuimos reconciliados completamente. Colosenses 1:21-22, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la muerte. C, las bendiciones que evidencia que fuimos liberados de la muerte espiritual y del Hades. Estas bendiciones son la evidencia visible de que ya no estamos en la muerte espiritual ni en la cautividad del Hades, sino viviendo desde la vida de resurrección. Las bendiciones espirituales no son abstractas, son realidades espirituales, tangibles y verdaderas, que producen efectos visibles y tangibles que experimentamos ahora en nuestra vida como creyentes. No es que algún día las tendré, no, son cosas que se deben estar manifestando en nuestras vidas. Bendiciones con que hemos sido bendecidos, estamos arriba. Pongan atención, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. ¿La bendición de qué? De una vida nueva. ¿Cuántos tenemos una vida nueva? Eso es parte de las bendiciones espirituales que ahora se hacen visibles en nuestra nueva creación aquí en la tierra. Bien, la otra, la bendición de justicia. ¿Cuántos se nos fue imputada la justicia? ¿Cuántos ahora somos esclavos? Todos los miembros de nuestro cuerpo son esclavos de la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? La bendición de la adopción. ¿Cuántos tenemos identidad en el Hijo? ¿Okay? Entonces somos adoptados, podemos llamar a nuestro Padre Abba Padre. Bendición, liberados de la potestad de muerte. ¿Cuántos fuimos liberados de la potestad de muerte? Bendición de sanidad, espíritu, alma y cuerpo. Bendición de provisión. ¿Cuántos estamos bendecidos con la provisión? Bendición de autoridad espiritual, bendición de gloria. Hermanos, todas estas bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales están para hacerse visibles ahora también a través de nuestra vida en esta tierra. Esa es la vida de abundancia que Él prometió. Y todas las demás cosas son dadas por añadidura. ¿Ok? Añadidura. Añadidura. Buscad primero el reino de Dios. Buscad primero lo que hay dentro de vosotros. Buscad primero ese reino de donde ahora estamos. Busquémoslo con su justicia para que todas las demás cosas sean añadidas a nuestra vida. Bien, las evidencias específicas en el alma que prueban que salió de la región del Hades. El alma que comprende la mente, las emociones y la voluntad fue una de las áreas más afectadas por la caída, quedando cautiva bajo la influencia de la muerte espiritual. Pero en Cristo, diga, pero en Cristo, mi alma no solo fue perdonada, sino fue liberada, restaurada y trasladada a una nueva dimensión de vida. Estas son las evidencias. Una mente iluminada, ya no tenemos un entendimiento entenebrecido, sino tenemos un entendimiento iluminado. Tenemos emociones restauradas, somos libres de la opresión, una voluntad libre, la paz como estado interior, el gozo espiritual, la libertad del temor y el alma ahora que experimenta la vida de Dios. Voy solamente a hablar de una sola de ellas, que fue la que más me impresionó, y fue la de liberados del poder de la muerte. Esperen a ver un momentico, ok. La paz, ok, el gozo, libertad, ok, libertad del temor a la muerte. El temor era una evidencia de cautividad en el lugar a donde estábamos. Ahora hay libertad. Romanos 8:15. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La evidencia visible de esto es la seguridad eterna, la confianza y la ausencia de esclavitud. Esto prueba que el alma fue liberada totalmente del dominio de la muerte. El alma ahora puede experimentar la vida de Dios. Es una evidencia profunda. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma.
Evidencia visible, un crecimiento interior, una plenitud espiritual, una vida fluyendo desde adentro. Esto prueba que el alma fue restaurada. Esto prueba que el alma ya no se encuentra aquí en el Hades, sino que fue levantada, resucitada y puesta en lugares celestiales. Este crecimiento interior es una plenitud espiritual, una vida fluyendo desde adentro. Esto prueba que el alma fue restaurada. Es una evidencia, son evidencias que confirman que nuestra alma ya no está en la región de muerte. Ha sido liberada, ha sido restaurada, hemos sido trasladados. Ahora nuestra alma no vive bajo el gobierno de la muerte, sino bajo el gobierno de la vida por el poder de la resurrección. La muerte no tiene poder sobre nuestra alma. El Hades no tiene cautividad sobre ella, porque Cristo la rescató, la levantó y la estableció en la dimensión de la vida. Esto es una gran diferencia. Y si usted me dice que usted vive en depresión, que usted vive angustiada, que usted vive en problemada, que usted vive afanada, que usted vive preocupada, que usted vive esto, que usted vive lo otro, entonces usted está todavía experimentando una cautividad del alma que ya no debe de tener autoridad ni poder sobre su vida. Así de sencillo. Entonces, ¿dónde usted está creyendo que realmente su alma se encuentra? ¿Abajo o arriba? Pues si está experimentando todas las cosas que yo acabo de mencionar, está usted siendo engañada por el enemigo, experimentando todavía las cosas que en el Hades usted experimentaba antes de tener el poder de la resurrección dentro de usted. ¿Me siguieron acá? Ok. Me gusta esto. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Su alma se desprende ¿de qué? De esto que lo mantenía aquí abajo, de la muerte. De la muerte. E igualmente, del lugar. Dice, mi espíritu y mi alma conectados al poder de la resurrección de Cristo, levantados, oh my God, en lugares celestiales. Miren esta persona, cómo sube. Mírese allí usted subiendo. Esa es su alma. Mírese allí usted subiendo. Esa es su alma. Esa es su alma. Esa es su alma. Esa es su alma, ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Usted ya fue arrancado de abajo. Usted ya fue arrancado de abajo. Usted ya fue arrancado de abajo. El poder de la resurrección ya vino sobre su alma. Él no quedó en el Seol. Él no quedó, su alma no quedó en el Seol. Su alma no quedó en el Seol. La tumba fue vacía. La tumba ya no se encontraba el cuerpo de él. Y si el cuerpo no se encontraba, el alma tampoco se encontraba. Entonces, ¿dónde vive usted? ¿Abajo o arriba? ¿Dónde se encuentra su alma realmente? Esta enseñanza es una enseñanza de liberación. Esta enseñanza es poderosa para que ustedes puedan entender realmente que el estado de la muerte espiritual ya no está dentro de usted, pero también que el alma cautiva por el poder del Hades tampoco tiene ya autoridad ni poder, porque Cristo Jesús resucitó, usted resucitó en él. Conclusión para entrar en oración. Conclusión. En el bosquejo dice, el haber sido liberados del reino de las tinieblas, donde la muerte ejercía dominio sobre todo nuestro ser espiritual integral, y haber sido trasladadas al reino de Cristo, el reino de la luz y de la vida, nos revela que ahora vivimos en una dimensión espiritual. En esta nueva dimensión, la fuente de vida y luz permanece de manera continua y permanente dentro de cada uno de nosotros. Ahora vivimos siendo alimentados por la vida de su cuerpo resucitado y participando de los beneficios de su sangre, lo cual nos permite vivir en la realidad de la vida incorruptible e inmortal que Dios estableció para nosotros. Esta es la manifestación presente de la bendición de vida que reemplazó la maldición de muerte. Hemos pasado de la maldición de muerte a la bendición de vida en los lugares celestiales con Cristo Jesús por el poder de la resurrección. Bien, quiero que cierren sus ojos. Quítense todo lo de su mano. Ahorita vamos a hacer una oración. Pueden quedarse sentaditos mientras tanto. No es muy larga, ya estamos por terminar. De la maldición de muerte a la manifestación de la vida incorruptible. Desde el principio, cuando el hombre cayó, la muerte no solo tocó su cuerpo, sino que la creación misma quedó bajo la sombra de esterilidad espiritual.
La tierra que había sido diseñada para manifestar la vida de Dios quedó incapacitada para producirla. La palabra fue concreta, la sentencia fue cumplida. Maldita será la tierra por tu causa. La humanidad se convirtió en un vientre estéril. El corazón del hombre se convirtió en un recipiente sin la fuente de vida. El alma fue llevada cautiva. El espíritu quedó separado de la fuente y la muerte reinó sobre el hombre tripartita. Pero el plan eterno de Dios nunca fue cancelado. El día señalado llegó, cuando la semilla incorruptible fue concebida en el vientre de María. No fue solamente un nacimiento humano, fue el momento en que la vida eterna fue introducida nuevamente en el vientre de la humanidad, destruyendo la esterilidad y el endurecimiento del corazón. Fue el momento en que la esterilidad espiritual fue quebrantada. Fue el momento en que la luz entró nuevamente en la región de las tinieblas, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por camino de paz. En este instante, lo invisible entró en lo visible, la vida entró en la muerte, la incorruptibilidad entró en la corrupción. Y cuando esa semilla creció, fue entregada, murió y fue sembrada en el corazón de la tierra. Pero la muerte no pudo retenerla. El Hades no pudo aprisionarla. La tumba no pudo contenerla. Y cuando Cristo resucitó, no resucitó solo, resucitó como el primogénito de una nueva humanidad. Una humanidad libre de la muerte espiritual, una humanidad libre de la cautividad del Hades, una humanidad con un nuevo corazón, una humanidad con una nueva fuente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús ahora mora dentro de cada uno de nosotros, entonces el que levantó a Jesús también vivifica nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora dentro de nosotros. Esto significa la maldición de la muerte fue totalmente quebrada en las 3 dimensiones. La esterilidad terminó. El vientre espiritual de la humanidad fue restaurado y ahora cada nacido del Espíritu es portador de esa vida. Ya no vivimos desde la muerte, vivimos desde la vida. Ya no vivimos desde abajo, vivimos desde arriba. Ya no somos cautivos, somos resucitados y libres. Ya no somos estériles, somos portadores de su gloria. Porque la semilla fue concebida, la vida fue manifestada y la muerte fue vencida. Y la gloria ahora tiene un cuerpo a través del cual manifestarse. Y esa gloria será vista, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. No es una promesa lejana, es una realidad presente. Cristo restauró la fuente, Cristo restauró el corazón, Cristo restauró la vida y ahora la vida incorruptible vive en nosotros. Ahora van a tomar la hoja del bosquejo y en la parte de atrás vamos a leer. Declaro que la maldición de muerte ha sido quebrantada en mi vida. Vamos todos a leerla. La va a leer aplicándola usted a su vida. Yo la iba a declarar, pero la podemos declarar todos juntos. Amén. Declaro que la maldición de muerte ha sido quebrantada en mi vida. Declaro que la semilla incorruptible ha sido concebida en el Espíritu nacido de Dios. Declaro que mi corazón estéril ha sido transformado en tierra fértil. Declaro que la vida de resurrección fluye ahora dentro de mí. Declaro que toda cautividad ha terminado. Declaro que la fuente de vida ha sido restaurada. Declaro que la gloria de Dios será manifestada a través de cada vida redimida. Declaro que ya no vivo desde la muerte, sino desde la vida. Declaro que ya no vivo desde la tierra, sino desde los lugares celestiales. Declaro que la misma vida incorruptible de Cristo se manifiesta ahora en mí y a través de mí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ministración al alma, la conciencia del alma liberada. La restauración del alma no ocurre por mi esfuerzo humano, sino por la revelación de la obra consumada de mi alma que fue incluida en la obra redentora de Cristo. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no se descendiese a la sepultura. Esto confirma que Dios no solo trató con el pecado, sino que sacó el alma de la región de la muerte. Cierren los ojos y reconozcamos interiormente, sé guiado por el Espíritu Santo a reconocer esta verdad. Mi alma ya no está en la región de muerte. Mi alma fue levantada con Cristo. Mi alma fue trasladada al reino de la vida. Haz una pausa. Permite que el Espíritu Santo haga consciente esta realidad.
Colosenses 3:1, si he resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba. Esto es un llamado a subir. No es un llamado a subir, sino el reconocimiento de que ya fueron levantados. Renunciamos a toda conciencia de cautividad. Renuncia allí a toda conciencia de cautividad. No más. Hacemos juicio sobre la cautividad en la que nuestra alma se acostumbró en el nombre de Jesús. Declaramos, renuncio a toda mentalidad de cautividad. Ya hubo un juicio sobre la cautividad. Ya la cautividad del Hades fue destruida para yo poder ser resucitada en el poder de la resurrección. A toda conciencia de muerte, a toda mentira que dice que mi alma sigue en prisión. Hago una pausa, medito esta verdad. Esto es lo que ustedes van a hacer en su casa, pero lo estamos haciendo ahora juntos. Medito esta verdad de que he sido hecho libre. Luego establezco la verdad. Así que si el Hijo nos libertare, verdaderamente somos libres. Vamos a afirmar nuestra nueva realidad. Mi alma es ¿qué? Libre. Mi alma ¿qué? Está viva. Mi alma está unida a Cristo. Mi alma vive en la esfera de la vida. Hago una pausa, experiméntelo, declare esta verdad. Allí es cuando usted toma en la dimensión espiritual, la mente de Cristo toma lugar ahora en la mente y usted se está mirando levantada en lugares celestiales. Has librado mi alma de la muerte. Has librado mi alma de la muerte. Descansen, dejen de luchar, dejen de tratar de llegar. Descansen, reconozcan, reciban. Permita que el Espíritu Santo establezca esta realidad en su interior. Declaro que toda venda es quitada. Declaro que toda conciencia de cautividad es removida. Declaro que toda alma reconoce su liberación. Declaro que toda alma entra en el reposo de la vida. Declaro que toda alma experimenta su unión con Cristo. Declaro que la vida de resurrección se hace consciente ahora mismo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué va a suceder cuando usted comienza a meditar en estas cosas? Va a producirse en tu alma cosas específicas que solo la vida de Dios puede darte. El alma deja de verse a sí misma como cautiva y comienza a verse como resucitada. Y cuando el alma lo comienza a entender en la posición en que estamos, comienza a alinearse entonces con la vida del Espíritu. Sé consciente de verte sentado en los lugares celestiales. Ahora estableciendo la conciencia de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra no dice que serán sentados, sino dice que ya fuimos sentados. No es una promesa futura, es una realidad espiritual presente. Quiten su atención del mundo natural por un momento. Miren la dimensión espiritual de su ser interior y de su alma. No mires tu posición natural ni lo natural. Reconoce tu posición espiritual. Declara, fui resucitado con Cristo, fui levantado con Cristo, estoy sentada con Cristo. Ya Jesús efectuó la purificación de todos nuestros pecados y sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo se sentó porque la obra ya fue terminada. Y si tú estás sentado con Él, significa que también entraste en su obra terminada. Vamos a experimentarlo conscientemente. Por fe, vean con el entendimiento de su espíritu, no estás abajo. Estás en Cristo, no estás luchando para llegar, estás ya sentado, estás en reposo, estás en la posición de la vida. Declaro esta verdad, porque he muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Declaro, mi vida está en Cristo, estoy unida a Él, estoy sentada con Él, vivo desde arriba. La consecuencia de esta posición, sentada a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Estar sentados con Él significa estar por encima del dominio de la muerte, por encima de la cautividad y por encima de las tinieblas. Declaro, la muerte no tiene poder sobre mí, el Hades no tiene cautividad sobre mí, estoy en Cristo, estoy en la vida, estoy en el reino. Declaro que todo espíritu nacido de Dios reconoce su posición celestial. Declaro que toda alma se alinea con esta verdad. Declaro que toda conciencia natural se somete a la verdad espiritual. Declaro que se establece la conciencia de resurrección. Declaro que se establece la conciencia de unión. Declaro que se establece la conciencia de estar sentados con Cristo. Declaro que vivirán desde la posición de arriba y no de abajo en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. No intenten subir, viva desde donde ya están. De la maldición de muerte a la bendición de la vida, de la cautividad al trono, de abajo a estar sentados
en Cristo. Padre, yo te doy gracias por esta revelación, Padre, en el nombre de Jesús. No tengo, Señor amado, sino palabras de agradecimiento y lo que hiciste, Señor, con el corazón de cada uno de los creyentes, en el nombre poderoso de Jesús. De la muerte, de la maldición de la muerte, hemos pasado a la bendición de la vida. En Cristo Jesús.